Mateo 24, verso 32 al 35. Amén. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer nuevamente el último verso, el 35. Dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Si de pronto nos ponemos un poco en contexto o explicando, digamos, el proceso de esta palabra, de ese capítulo 24, ahí el Señor nos está hablando de la venida del Hijo de Dios. Estamos hablando de la segunda venida. Y dice y acontece que en los postreros días habrán grandes desastres. Esta es una palabra que a muchos les turba, les preocupa, les asusta. Pero es necesario saber que van a venir tribulaciones. Van a venir desastres naturales. Van a venir guerra nación contra nación. Van a venir enfermedades sin cura. Es más, ya cada uno de esos acontecimientos lo estamos viviendo en el día de hoy. Amén. Pero hay muchos especialistas en este tema y hablan mucho sobre la venida de Cristo, que el cielo se va a rasgar, que va a venir fuego sobre la tierra, que van a haber muchos desastres naturales, que inclusive muchos podríamos caer en esos desastres naturales antes que venga Cristo. Pero se nos olvida muchas veces, y me incluyo como predicador del Evangelio, que hay una promesa divina que vino de parte de Dios por medio del profeta Joel. ¿Y qué dijo el Señor Dios Jehová de los ejércitos al profeta Joel? Le dijo: en los postreros días, ¿cuántos saben que estamos en los postreros días? Dice: en los postreros días yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Tus hijos profetizarán, tus ancianos verán visiones, y derramaré de mi espíritu sobre mis siervos. Yo no sé cuántos siervos hay en esta casa. Es más, esta palabra de Dios fue confirmada por el apóstol Pedro en Hechos de los Apóstoles, cuando quiso explicar sobre el don de lenguas, cuando quiso explicar lo que aconteció en el aposento alto. Pero nosotros, como predicadores del Evangelio, no nos podemos olvidar de estos postreros días y de esta bendición del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Cuántos anhelan que haya un derramamiento del Espíritu Santo en tu vida? ¿Cuántos anhelan un avivamiento en esta ciudad? ¿Cuánto anhelamos que la presencia de Dios sea derramado sobre toda carne y sobre todo hombre o mujer que se congregan en este lugar? Ninguno de nosotros nos podemos mover si no es por la llenura del Espíritu Santo. Amén. ¿A qué voy yo, mi amado hermano? En que nosotros tenemos que creer en toda la palabra de Dios. Fíjense que aunque nuestro Señor Jesucristo nos habla sobre acontecimientos que van a ocurrir, inclusive Él nos dice: no se turben, o sea, no se asusten, esto tiene que pasar. Es algo inevitable, pero también es inevitable que el Espíritu Santo va a traer un derramamiento sobre avivamiento.
Esto es inevitable. Yo no sé cuántos creyeron, pero yo les digo algo. Va a haber un derramamiento del Espíritu Santo de Dios, donde el fuego no se va a apagar, donde la enfermedad no va a poder tocar a un siervo de Dios, donde la adversidad no va a poder hacerte daño, donde las circunstancias, aunque sean negativas, no te van a hacer apartarte del amor de Cristo. Dice la palabra de Dios que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y dice más adelante Juan, el apóstol, que el Verbo habita entre nosotros. Yo quiero decirle algo al pueblo de Avivamiento en esta noche. El Verbo no habitó entre nosotros. El Verbo hoy habita entre nosotros. Porque Él dice que donde hayan 2 o 3 en su nombre, Él está ahí. Y yo creo que Él está en esta casa a esta hora. Yo sé que el rubio de Galilea está caminando a este lugar. Yo sé que el Cristo de la gloria está mirando tu enfermedad y tu aflicción, y Él va a dar sanidad y consuelo. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Muchos de nosotros hemos puesto por duda la palabra que el Señor nos ha declarado por boca de sus siervos. Inclusive a veces estamos leyendo la Biblia y sentimos algo especial de parte de Dios, un derramar de parte de Dios cuando leemos una palabra y entendemos que esa palabra es para nosotros. Pero resulta que cuando empezamos a ver la realidad, nos asustamos, menguamos, dejamos de creer, nos entristecemos, nos deprimimos y nos apartamos. Pero el Señor va a levantar una generación en esta casa que va a estar dispuesta a creer en la palabra de Dios, va a creer en el Verbo hecho carne, va a creer en la palabra profetizada por sus siervos, que si te profetizaron que hay sanidad, usted va a creer que está sano, que aunque la adversidad le muestre lo contrario, porque hay una realidad y hay una verdad. La realidad, ¿cuál es? Hermano, me duele, tengo una bolita que me sube y me baja. Pero ¿cuál es la verdad de Cristo? Que Él ha venido a traer vida y vida en abundancia. ¿Cuál es la verdad de Dios? Que usted va a ser sano, que por su llaga usted fue sano. No será, ya fue. Porque Él dice que Él se llevó todas nuestras enfermedades a la cruz del Calvario. Por eso, si el Señor le ha dicho, hermano, hermana, usted es libre, usted debe saber que en el próximo servicio no va a pegar más un grito. ¿Aló? O sea, cuando una persona le ha declarado una palabra de parte de Dios a un hermano y te ha declarado libertad, usted no puede venir el miércoles ¡ah! Y el jueves ¡ah! Y el viernes ¡ah! Y llega el domingo ¡ah! Cuando ya le hayan declarado a usted la palabra de sanidad y de libertad, tenga la plena seguridad que el que empezó la obra la perfeccionará. Él no es un Dios a medias. Él hace las cosas perfectas. Yo quiero que usted comprenda, mi amado hermano, que cuando el Señor trajo la palabra, fue para hacerlo todo bueno. Dice que en el principio el Señor creó los cielos y la tierra. Y cada vez que el Señor iba creando algo, los animalitos, el bosque, ¿qué decía? Y dijo Dios que era ¿qué? O sea que si el Señor dice que usted va a ser sano, usted va a ser sano. Alaba al Señor. Esto es algo que a veces nos taladra la cabeza. Y a veces nos repiten la palabra. Aquellos que les gusta de pronto, bueno, yo sé que Avivamiento no nos gusta estar de aquí para allá buscando
profecía ni nada de eso. Pero hay hermanos que vienen a una iglesia y le dicen: tú vas a ser profeta de las naciones. Amén. Y te vas por otra iglesia, el Señor, así te dice el Señor, vas a ser profeta de las naciones. Y te vas para la iglesia allá del Amazonas, por allá llegando a Leticia, y te sale un indiecito de esos profetas y te dice: usted va a ser profeta de las naciones. Y todavía te están dando la palabra y tú dices: ¿seré yo, Señor? Le da el síndrome de Judas. ¿Seré yo, Señor? El Señor te ha hablado 3 veces. Usted debe creer en la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Donde usted deposite la palabra de Dios, ahí tiene que cumplirse lo que Dios ha dicho. Es el creer en la palabra de Dios. Una de las grandes dificultades en la cual se mete el ser humano es por no creer en Dios. Usted no sabe que si usted no cree en la palabra de Dios, usted no es salvo. Amén, así es. ¿Aló? Dice que el que cree en el Hijo de Dios recibe vida eterna. Mas el que no cree ya está condenado. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Dígale a su hermano que está al lado: ay. Ahora dígale: ¿qué te picó? La palabra de Dios es nuestro fundamento. Usted no puede moverse de su casa sin recibir una palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, dice el Señor, mas mi palabra no pasará. Mi amado hermano, la palabra del mundo, la terrenal, es efímera. Uno se da cuenta cuando alguien te declara una palabra y tú dices: no, eso no vino de parte de Dios, qué pena contigo. O cuando usted va donde el médico y el médico le dice: usted tiene cáncer. Dios guarda a mis hermanos. Pero cuando usted es portador de la palabra de Dios, usted va a creer en una palabra que es eterna. Que aunque el diablo se quiera poner boca abajo, nadie te puede arrebatar esa promesa. En la palabra de Dios hay promesa divina. En la palabra de Dios hay eternidad. En la palabra de Dios hay salvación. Mas en la terrenal hay perdición. Ponga su confianza en la palabra de Dios. Ese es el fundamento de todo cristiano. La palabra de Dios. Nosotros sin ella no nos alimentamos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el pan de vida. Y cuando nosotros leemos el Padre Nuestro, dice: el pan nuestro de cada día, dánoslos ¿cuándo? Hoy. Mañana. Hoy. Pasado mañana. Hoy. Ayer. Hoy. La palabra de Dios debe recibirla todos los días de su vida. Hay de aquel que salga a la calle sin la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Cristo. Usted tiene que salir con una palabra esperanzadora de parte de Dios. Yo no sé aquellos que de pronto le digan: Señor, ti allí de 2 pingües, tú te la manga, ti 3, pum. Y diga: y Judas se ahorcó. Ya usted verá qué hace. Pero lo importante es que usted confíe en la palabra de Dios. Fíjense lo que dice en ese capítulo: que van a venir grandes desastres, van a venir dificultades, muertes, antes de la venida del Hijo de Dios. Nación contra nación, hambre, enfermedades. Pero lo curioso es lo que el Señor nos dice: no se turben. ¿Por qué? Porque aquellos que tienen al Espíritu Santo dentro tienen la confianza de que venga lo que venga, usted
tiene una patria celestial que lo espera. Yo no sé cuándo alaban al Señor. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. La palabra de Dios nos instruye, nos enseña, nos exhorta, nos alimenta. Es el pan nuestro de cada día. Es el aliento que necesitamos. Es la fuerza que nos hace falta. Es todo aquello que nos lleva a multiplicarnos cuando no tenemos fuerza. Es aquello que nos ayuda a avanzar ante la dificultad. Que aunque la enfermedad esté, yo creo en una palabra que el Señor me ha declarado. Que aunque yo tenga problemas con el marido o con la esposa, usted confía de que el Señor va a entrar a su casa y va a llenar los vacíos, porque la palabra de Dios entra y cambia, transforma todas las cosas. La palabra de Dios, cuando llega, mi amada hermana, trae libertad. Amén, amén. Trae libertad, trae rompimiento. Por eso es que dice que es como espada de doble filo, que atraviesa los huesos. Dice: bienaventurado el hombre que no estuvo sentado en silla de escarnecedores, que no estuvo en mesa de murmuradores, pero que en la ley de Jehová está su delicia. Cuando usted se mete con la murmuración, ya perdió. Cuando usted se mete ya con el vituperio, con hablar mal del hermano, ya se metió en líos con Dios. Usted empiece a buscar la delicia de la palabra de Dios. A mí algún día un tío sembró una semilla en mí y me dijo: sobrino, si usted quiere hablar bonito, lea la Biblia. ¿Cuántos sabemos que cuando usted lee la Biblia, hasta su manera de hablar cambia? Amén. Nosotros como cristianos, ay Dios mío, me voy a meter en camisa de 11 balas. Nosotros como cristianos no podemos estar aquí diciendo: gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor, mi amada hermana, Dios te bendiga. Y allá afuera soltar la primera mala palabra que le salga por la boca y decir: ay, se me salió. Y como dije en algún momento, si se te salió, es porque la tienes adentro. La palabra de Dios cambia todas las cosas. Cuando usted lee la palabra de Dios en su casa, en el lugar donde usted esté, aunque el mismísimo diablo esté en ese lugar, esa palabra de Dios impacta ese ambiente, esa atmósfera de ese lugar, y el diablo tiene que huir. Ahora, no es leer por leer la palabra de Dios, sino que esa palabra de Dios que usted está leyendo haga un cambio en usted. Que la palabra de Dios usted la viva, porque la palabra que impacta es la que vive el cristiano, y no la que lee el crispeto o el cristino. ¿Cuáles son esos? Que ven a una persona endemoniada, entonces le leen el Salmo 91 y no le hacen nada, ni cosquilla. Por ahí escucho risa, como que le han pasado por ahí varias veces. Cuando llega un verdadero cristiano, hijo de Dios, redimido por la sangre de Cristo, y solamente con decir: en el nombre de Jesús, demonio, te echo fuera, ese demonio tiene que salir. Yo no sé cuántos han creído en esta palabra que ha dicho el Señor, que en su nombre usted echará fuera demonios, hollará serpientes y escorpiones, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos serán sanos. Cuando usted cree en la palabra de Dios, los demonios tienen que huir, porque hay autoridad en su vida. Cuando la palabra de Dios ha transformado su vida, en usted hay autoridad de Cristo, porque la palabra es autoridad.
Pero si usted tiene algo escondido por ahí todavía del pasado, que todavía sigue escondiendo y que no quiere que nadie se dé cuenta porque me gusta lo que siento cuando yo lo veo, mi hermano, tenga la plena seguridad que va a quedar en vergüenza. Porque se va a comportar igual que los judíos errantes aquellos. Yo no sé quiénes se saben esa historia, que vieron a Pablo que expulsaba a los demonios y los demonios le obedecían. Un pañuelo Pablo ponía sobre el enfermo y el enfermo sanaba. Mi alma alaba la grandeza del Señor. Pero resulta que hallaron los judíos errantes los exorcistas. Ese es el nombre que se ponen algunos por ahí. Lo que nos dicen los separados. Pero separados de ellos sí, pero de Cristo más pegado que... Gloria al Señor. ¿Y qué hicieron ellos? Que es donde se ve la identidad. El que porta la palabra de Dios tiene identidad de hijo. Dijeron, en el nombre de Jesús, de ese que predica Pablito, te echo fuera. ¿Dónde está la identidad? El que porta la identidad de hijo de Dios dice, en el nombre de Jesús yo te echo fuera. En el nombre de Jesús quedas sano. En el nombre de Jesús quedas libre. En el nombre de Jesús toda opresión sale fuera. Y eso tiene que obedecer. Mi hermano, es que yo quise expulsar al demonio y el demonio no salió. Revísese. Diga ay. Ay, será buen gozo. El Señor nos está llamando a una nueva generación, yo me incluyo porque todavía estoy jovencito, a una nueva generación para ser portadores de la identidad de hijo de Dios. Amén. Gloria a Cristo. Nosotros tenemos que ser portadores del verbo. Amén, amén. Para podernos declarar la palabra que dijo el apóstol Pablo. No soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Cuando usted porta a Cristo, el verbo hecho carne, los demonios tienen que obedecer. El Espíritu del Padre tiene que depositar y vivir con usted. El Espíritu del Padre tiene que caminar con usted, porque usted es portador del verbo hecho carne. Que cuando usted salga de su casa, el verbo vaya con usted. Que cuando usted salga de la oficina, el Espíritu del Padre y de Jesús esté con usted. Amén. Ayer me ocurrió algo. Todo el día paré con un problema en mi espalda. Y era un dolor fuerte y yo le había dicho, Señor, me va a regresar otra vez la ciática. A mí me ocurre algo. Que cuando yo sufría de la ciática, ¿sabe qué es la ciática, verdad? Eso no duele casi. De la ciática, yo subía aquí a este lugar y se me quitaba el dolor. Y me bajaba y no sentía más el dolor. Y así me pasó varias veces. Ayer, cuando me dio ese dolor fuerte, yo le dije, Señor, me va a volver la ciática. ¿Será por el sobrepeso? ¿Qué será? ¿Qué es lo que está pasando? Y hasta mi esposa me tomó una pastilla. No voy a decir el nombre porque eso no puede salir. Y después me compró una más fuerte para las horas de la noche. Y el dolor todavía, amanecí y el dolor. O siguió la tarde y con el dolor. Amanecí fue porque hice siesta y me levanté. Y cuando yo voy en la moto, ¿cuántos saben que el Espíritu de Dios está en todas partes? Amén. ¿Cuántos sabemos que Él es omnipresente? Amén. Así que cuando usted está por allá escondido, ojo pelado, porque Él lo está viendo. Dice que los 7 ojos de Jehová recorren toda la tierra. Amén. Y cuando yo iba en la moto, preocupado con el dolor, porque era un dolor intenso, yo sentí corrientes de agua viva manejando la moto. Y sentí su presencia de una manera tremenda, que yo me impresioné. Y le dije, Señor, aprovecho que estás aquí, dime qué tengo. Y me dice, es que lo tuyo no es la espalda, tienes inflamado el colon.
y efectivo. Las pastillas que yo me estaba tomando para la espalda no me quitaba el dolor. Y hasta uno de pronto con falta de discernimiento hubiese dicho, esto es espiritual. Me están atacando. Esta es la venganza del guacamacoco. Y él sí sabía lo que yo tenía. Es más, aproveché y le dije, Señor, aprovecho y te hago una pregunta. Yo puedo hacer esto y esto y esto, porque me invitaron por ahí. Y me dice, sí ves, porque ellos necesitan esa palabra. Y le di la gloria a Dios. Y empecé a orarle por el colon. Yo ya amanecí bien. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra, mas su promesa no pasará. Si el Señor a usted le ha prometido algo, confíe, porque el Señor va a dar cumplimiento a esa palabra. Porque el que ha declarado la palabra la cumplirá. Dice que la palabra de Dios cumplirá el propósito por el cual ha sido enviada. Hoy, mientras que Iván estaba ministrando y decía, sana, liberta, demonios fuera, ya esos demonios aquí no se deben volver a escuchar. Si el demonio se echó fuera, ya no entra más, a menos que sea por culpa suya. Porque el demonio vuelve a entrar, ¿sabe por qué? Porque usted tiene una puerta abierta de pecado. Ahí está la clave. No peques más. ¿Sabe por qué el Señor decía, vete y no peques más? Porque al no pecar más, le cerrabas la puerta al diablo y a la enfermedad. Alábalo. Ahí está la clave. La palabra de Dios cumple su propósito, pero todo depende de usted, de conservar esa palabra de Dios. Amén. A mí me repitieron, por eso fue que conté la anécdota, la historia. A mí fue una de las personas que me profetizaban o me decían en aquel tiempo que yo iba a predicar en una iglesia cristiana. Y yo hacía así. Yo no creía, porque yo era un borrachón, un bebedor. No era marihuanero, no. Borrachón. Y yo no creía en la palabra de Dios. Y me decía, tú serás pastor en una iglesia, tú vas a predicar en una iglesia. Hasta en un estadio me vieron y yo todavía no he visto el primero. Pero algo que yo me sorprendí es que pasaron casi año y medio para yo venir a pisar una iglesia cristiana. O sea, cuando Dios declara una palabra, aún hasta por la cabeza o sobre la cabeza del diablo, Él le da cumplimiento. ¿Cuántos sanos hay aquí en esta casa? ¿Cuántos libres hay en esta casa? Bendito sea el nombre de mi Rey. Eso es así de sencillo. Uy, se me fue el tiempo. Seguimos. Hacemos vigilia. Gloria al Señor. Creamos en la palabra de Dios, pero también cerrémosle la puerta a los demonios. Cerrémosle la puerta al pecado. Cerrémosle la puerta a la pornografía. El Señor quiere hacer algo en ti y en tu vida, en tu familia. El Señor dice una palabra: estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él cenará conmigo. El Señor quiere entrar a tu vida. Cuando el Espíritu de Dios entra a tu vida, todo es transformado. Cuando el Padre, que es la mente creadora, tiene una orden lista, viene Jesús con su palabra y le dice al Espíritu Santo: Espíritu Santo, cosa nueva voy a hacer en este pueblo. Y el Espíritu Santo viene y administra. El Espíritu Santo viene y cumple la orden y anima y hace, y todo es transformado.
No miremos a un Dios como un Dios lejano, un Dios pequeño. Nuestro Dios es fuente de poder. Él es poderoso en batalla. Él no hubo ninguno que le hiciera cambiar de decisión. Es más, ni aun Jesús, cuando estaba en el monte de los Olivos, Él dijo: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y fue el momento más glorioso, porque Él aceptó la voluntad del Padre como hijo obediente. Aceptó la muerte de cruz para mostrar su poder hasta el mismo infierno. Porque dice que ni la muerte lo pudo detener, la tumba no lo pudo detener, el infierno no lo pudo contener. Y el Señor resucitó al tercer día para traerte vida y vida en abundancia. Ponte sobre tus pies a esta hora.